Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Hoy hemos visto nuevas caídas. En el IBEX 35 hemos visto cómo la caída de hoy ya ha borrado la última subida que veíamos antes de ayer. Por lo tanto, bueno, puede que la corrección, para que simplemente sea una corrección dentro del impulso que veíamos a principios de semana, debe llegar hasta esta zona y quizás no ver nuevas correcciones, porque si no podríamos volver al movimiento lateral que veíamos durante las anteriores semanas. Mientras en Estados Unidos vemos cómo se mantiene al alza, aunque sí que es verdad que hoy de forma más tímida, y hoy también hemos conocido datos económicos importantes de la zona euro. Hemos conocido nuevos datos del IPC y lo que podemos sacar en conclusión es que la inflación sigue sin reducirse. Es decir, ese aumento de los precios no se está relajando, se mantiene todavía bastante alto, y que ahora cuando escuchemos en algunos medios decir que la inflación está bajando porque simplemente no está subiendo, eso no significa que los precios no suban, eso significa que los precios siguen estando muy altos, incluso siguen manteniendo una subida muy importante, porque si ahora mismo tenemos una inflación del 6% en Europa, si lo comparamos con el año pasado, significa que ha subido un 6%, aunque el año pasado fueran un 8 y pico por ciento, significa que hay que sumarle al 6% actual el 8% anterior. Por lo tanto, que no nos engañen, porque todavía la inflación sigue estando muy pero que muy alta. Si a esto le juntamos a lo que decíamos ayer, que había datos económicos bastante preocupantes, que estamos empezando ya a conocer, que nos hacían indicar que la situación económica se podía poner bastante complicada, esto podría llevar a una encrucijada a los bancos centrales en el que no tengan maniobra ni política monetaria posible para paliar la situación a la que nos podemos encontrar. Por lo tanto, volvemos a repetir lo que decíamos ayer. Mucho cuidado con comprar la estrategia o esa noticia de que las noticias negativas en la economía son positivas para las bolsas, porque eso significaría que van a bajar los tipos de interés, cuando hay que tener en cuenta que no van a poder bajar los tipos de interés de forma rápida si la inflación se mantiene bastante alta, porque sería de nuevo una bomba de relojería y podría hacer que de nuevo subiese la inflación, o si no, sería porque estamos dentro de una crisis económica muy fuerte que puede que acabase pasando factura a las bolsas. Pero bueno, no me voy a enrollar más, porque todo esto lo vamos a comentar en el vídeo del resumen semanal de este domingo. Hoy vamos a analizar tres bancos que ya os adelanto que va a estar muy interesante su análisis técnico. Bien, las tres acciones que vamos a analizar hoy son Banco Sabadell, Bankinter y BBVA. Las tres hemos visto caídas muy importantes, especialmente en el Sabadell y en Bankinter. Vamos a comenzar con Banco Sabadell. ¿Qué veíamos las anteriores sesiones? Pues bien, estábamos viendo cómo después de un movimiento lateral alrededor de la zona de los 1,08 se disponía a ver un repunte importante desde comienzos de esta semana, donde parecía que rompíamos el movimiento lateral. Pero en la sesión de ayer ya veíamos cómo se acercaba a esa zona importante que había tenido de resistencia antes de esas dos sesiones de máximos que veíamos el 27 y el 28 de julio, la zona de los 1,13, y a partir de ahí vimos una corrección. La vela de ayer ya era bastante fea, lo comentábamos también ayer con la vela que deja el Banco Santander, que nos hace indicar que podíamos ver corrección, y la vela que dejó los bancos principalmente han sido muy parecidas. Eso que indicaba que podíamos ir corrigiendo. Fijaros hoy la caída que hemos visto en el Banco Sabadell. Ahora, ¿dónde está el riesgo? Pues bien, el riesgo está en que el movimiento lateral que teníamos anteriormente la ha perdido. Simplemente con la caída de hoy se ha marchado hasta la media móvil de 70 sesiones y ha cerrado por debajo de ella. Eso es muy mala señal. ¿Qué nos puede salvar? Que estamos muy cerquita de esa media móvil de 70 sesiones, por lo tanto podríamos pensar que todavía puede actuar como soporte para continuar con este movimiento lateral y seguir poniendo el objetivo en la zona de máximos que veíamos a finales de julio, incluso luego poder superarla y volver a alcanzar ese gap que tenemos abierto desde marzo alrededor de la zona de los 1,26. Pero la verdad que ahora la sesión que hemos visto hoy ha sido bastante negativa, una caída muy fuerte, hemos cerrado en mínimos y con un volumen muy alto. ¿Eso qué nos hace pensar? Pues viendo esta vela, que podríamos continuar cayendo. ¿Qué pasa si continuamos cayendo? Que perdemos la media 70 y que el siguiente objetivo le podríamos poner en la zona del euro, donde podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones, y eso cuidado porque podría deteriorar bastante la tendencia alcista que llevamos viendo en su cotización desde el mes de mayo. ¿Por qué? Porque fijaros cómo al principio de la subida consiguió superar la media 70, la consolidó como soporte y ha actuado en varias ocasiones también como soporte. Si ahora la pierde, puede que pierda también un pilar fundamental de esta tendencia alcista y que sea quizás la señal de que se ha acabado esta tendencia alcista. Además, también podríamos marcar un nuevo máximo y mínimo decreciente, lo que también sería muy mala señal y, como decimos, puede ser la confirmación de que nos encontramos dentro de una nueva tendencia bajista en el gráfico. Vamos a continuar con Bankinter, que hemos visto algo muy parecido. Durante las anteriores sesiones veíamos cómo intentaba romper el movimiento lateral, nos acercábamos a esa zona
de máximos que teníamos en julio, pero en la sesión de hoy, después de la vela de ayer, que nos hacía pensar que podríamos continuar corrigiendo porque el cierre fue mínimo después de mantenernos al alza, hoy hemos visto una caída muy fuerte. ¿Qué le puede salvar el Bank Inter o qué es mejor el Bank Inter si lo compramos con el Banco Sabadell? Que se ha mantenido sobre la media móvil de 70 sesiones, que en este caso también vemos que ha actuado como soporte durante la tendencia alcista. El problema también, el volumen ha sido altísimo en la caída que hemos visto en la sesión de hoy. También hay que tener en cuenta que siempre en la última sesión de cada mes solemos ver un aumento de volumen bastante importante. Por lo tanto, pues bueno, creo que esto sí se confirma. Las siguientes sesiones sería muy mala noticia, pero puede que sea lo que nos podamos agarrar quizás ahora mismo en el gráfico, aunque como decimos, la vela de hoy ha sido muy pero que muy fea. ¿Qué pasaría si pierde la media 70? Pues que estaremos poniendo en riesgo la tendencia alcista, que podríamos volver hasta la zona de los 6,67, donde tiene un soporte importante, que era donde hizo mínimos en agosto, y se encontraría en la media 200 sesiones. Para igual que pasaba con el Sabadell, podría ya ser la formación de un nuevo máximo y mínimo decreciente en el gráfico, lo que rompería la estructura alcista que llevamos viendo en su cotización desde el mes de mayo. Por lo tanto, ahora es totalmente clave que la última sesión de la semana veamos que Bank Inter se recupera. Quizás, ¿qué podríamos llegar a ver si nos vamos a mantener al alza? Ver que mañana llegamos a tocar esa media móvil de 70 sesiones que se encuentra a los 5,86 y a partir de ahí en la sesión de mañana vemos una vela de vuelta, es decir, que veamos una vela muy verde para recuperar gran parte de lo perdido en la sesión de hoy. Lo mismo podríamos decir del Banco Sabadell. Eso sería una señal muy positiva y que quizás podría marcar el inicio de ese impulso importante que estamos buscando en el gráfico para alcanzar ese gap que tenemos pendiente de cerrar en marzo. Pero ahora mismo, en el más corto plazo, muy mala señal lo que tenemos ahora mismo y mucho cuidado con perder esa media móvil de 70 sesiones porque podría ser una señal muy importante de que podríamos continuar cayendo las siguientes sesiones, incluso semanas. Y vamos con la última de las acciones, que es BBVA. La verdad que la caída que hemos visto no ha sido tan importante, ha sido una caída del 1,73%, pero en este caso también hemos visto cómo el volumen se ha incrementado de forma muy importante. Al igual que hemos visto en Sabadell y en Bank Inter, la vela de ayer fue muy fea, nos indicaba que podría ser el final de la estructura alcista que venimos viendo durante las últimas sesiones, donde nos hemos mantenido al alza, y así se ha confirmado en la sesión de hoy con muchísimo volumen. Lo positivo, que bueno, que nos estamos manteniendo en una zona de momento bastante alta, es decir, podría ser una simple corrección al llegar a los máximos, en este caso que vimos en julio, y a partir de ahí mantenernos al alza. Además, fijaros que se ha mantenido muy bien a cierre sobre la media móvil de 6 sesiones. Si continúa corrigiendo, ¿dónde pondríamos el objetivo? En la media de 70, y en este caso, a diferencia de lo que veíamos en Sabadell y en Bank Inter, esa media de 70 sesiones todavía estaría bastante lejos de la zona actual, por lo tanto podríamos continuar corrigiendo sin que se deteriorase la tendencia alcista, sin que marcásemos un nuevo mínimo decreciente y un máximo decreciente en el gráfico, porque fijaros que ayer marcamos un nuevo máximo creciente a cierre. Por lo tanto, pues bueno, podríamos decir que quizás la estructura alcista que venimos viendo en BVA desde hace bastantes meses atrás, aunque ahora siguiésemos viendo una corrección hasta la media de 70 sesiones, se podría seguir manteniendo, pero si tenemos en cuenta que el resto de bancos se podrían complicar bastante la vida y nos indicaría el comienzo de una tendencia bajista, sería muy extraño ver cómo el BVA se mantiene una tendencia alcista y el resto de bancos en una tendencia bajista. ¿Ahí qué va a tener más fuerza? Tendríamos que ver si la tendencia alcista del BVA o del resto de bancos más pequeños que quizás nos están dando ya señales de que la tendencia alcista puede estar en riesgo. Por lo tanto, también muy importante, vamos a ver cómo es el cierre semanal, porque si continúa corrigiendo la sesión de mañana, fijaros en el gráfico semanal, con lo bien que podría haber pintado en el gráfico cerrando la parte máxima y marcando nuevos máximos crecientes. Si vemos que continúa la corrección, lo que nos va a dejar es una vela muy bajista en el gráfico semanal. Y hay que tener en cuenta lo que hemos comentado también en otros análisis técnicos del BBVA. Fijaros la divergencia que tenemos en el gráfico semanal entre su cotización y el RSI. Eso es muy, pero que muy mala señal. Si le juntamos con una vela tan bajista como la que puede dejar a cierre semanal, si continuamos corrigiendo, eso podría indicar caídas más importantes, y ya fijaros que no estamos hablando de un gráfico diario, sino de un gráfico semanal, por lo que la caída podría ser bastante más importante de lo que estábamos valorando en el gráfico diario, de llegar hasta la media móvil de 70 sesiones, porque fijaros que la media 70 se encuentra a los 6,94, y si estamos hablando de una divergencia
en su cotización, la caída podría ser bastante más fuerte, incluso llegar hasta esa media móvil de 70 sesiones que se encuentra ahora mismo en los 5,96. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver si la sesión de mañana, lo más importante va a ser que no continúe corrigiendo. A ver si vemos un pequeño rebote al alza al final de la sesión y sería lo más positivo para pensar que podemos mantener el impulso que veíamos a comienzos de esta semana. Así que bueno, hasta que ha llegado el vídeo de hoy, creo que era interesante analizar estas tres acciones de estos tres bancos, porque la verdad que el movimiento que han tenido tanto en la sesión de ayer como en la sesión de hoy ha sido bastante interesante de analizar, y creía conveniente comentarlo con todos vosotros. Recordar que este domingo tenemos vídeo del resumen semanal donde analizamos todas las acciones que me habéis pedido durante toda la semana, entre otras cosas. Por lo tanto, dejadme en los comentarios las acciones que queráis que analice. También os recuerdo, como todos los días, que lo que hemos visto en este vídeo no ha sido ninguna recomendación de compra ni de venta, y que únicamente han sido opiniones personales basadas en el análisis técnico. Las decisiones de compra las tenéis que tomar vosotros solos. Así que nada, el domingo nos veremos por aquí de nuevo, y hasta entonces espero que tenéis todos muy buen día.